Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches, mi nombre es José Chávez, estoy acompañado por nuestro panelista de siempre, Víctor Carcelén. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos y nada, una noche más para hablar de fútbol, con un Así invitado es, especial esta vez. con un invitado muy especial, campeón como director técnico de la Copa Libertadores Sub-20 y como jugador dos veces campeón del fútbol peruano con Universitario de Deportes, la crema de toda su vida. Javier, ¿cómo estás? Sí, un saludo a todos ustedes. Sí, lógicamente identificado como universitario, tengo los gratos recuerdos como futbolista profesional. Fue el mayor tiempo que estuve en un club. De los 15 años que jugué 6 años en la U y tuve esa gran satisfacción de 2 títulos. Lógicamente hay una identificación porque sigo vinculado al club en sus divisiones menores e hincha pues de Universitario y gozando este buen momento que está en la tabla de posiciones, ¿no? Así es, así es, Javier. Justo, mira, antes de irnos un poco hacia atrás, ya que tocas el tema, me gustaría preguntarte tu opinión sobre Comiso, quien en alguna ocasión que le he hecho alguna pregunta, siempre te dejó bien parado a ti. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre Ángel? Bueno, es lógico que los cambios en el club en cuanto a comandos técnicos se han dado muy seguido, ¿no? Los jugadores seguramente ya identificados con Ángel Comiso por lo que estuvo vinculado hace muy poco tiempo, también en la U, así que hay una cercanía, hay una identificación con este nuevo comando técnico, sin desmerecer lógicamente el anterior comando técnico que estaba caminando muy bien con la U. Con Comiso hay una relación estrecha porque mientras él fue el entrenador del primer equipo, yo estaba como entrenador de la reserva, así que había una comunicación fluida con él en el sentido de pasar o ver a algunos jugadores con las posibilidades de jugadores jóvenes que podían estar en el plantel profesional, así que hay una muy buena química con él, ¿no? Así Claro, es. mucho de ese equipo campeón funcionó, ¿no? Para el equipo, del equipo campeón de la Sub-20, funcionó para que sea campeón después en 2013 con Comiso de técnico. Sí, es verdad, tuvimos, nosotros, hablo en forma plural porque el paso de jugadores de Universitario no dependen de un solo técnico, sino de muchos que trabajamos en el club en divisiones menores, así que yo tuve la gran satisfacción de recibir un grupo importante de jugadores jóvenes con mucho talento y que brillaron en esa Copa Libertadores que nos dio ese título importante para Universitario. Tiene en su haber pues un título a nivel internacional que permitió a ese grupo bastante numeroso, que eran 20, pasar casi 14 o 15 jugadores al plantel profesional. Y hasta ahora pues hay algunos que se mantienen en el club, otros que están en el extranjero y otros que juegan en diferentes equipos del país, ¿no? Ujú. Ujú. A ver, yo quería preguntarte algo sobre uno de los que está actualmente en el Perú, y es que nosotros ya entrevistamos a Werner Schuller y él nos contó en su momento que ese camino de la Copa Libertadores fue muy importante porque los cuidaron bastante y nos contó que incluso ya recién para la etapa final es que los pasaron a un hotel más importante, por así decirlo, como que se fueron ganando ese lugar y que Ujú. para la semifinal y final los tuvieron, pero que no escuchen nada de afuera, que estuvieran 100% concentrados en los partidos. Entonces, cuéntanos un poco de tu relación con Werner y sobre esos partidos, ¿no? Sí, bueno, Werner es un jugador que ha demostrado un temperamento y una identificación con la U cuando estuvo vinculado al club. Es el típico jugador de temperamento, de garra, que transmite mucho dentro de la cancha. eh, y fue uno de los jugadores titulares en esa sub-20. Jugó los 5 o 6 partidos que tuvimos en ese campeonato, ese mini torneo, y fue titular en todos esos compromisos. Eh,
fue uno de los que más actuó, digamos, junto a Cáceda, que fue el arquero titular, así como Néstor Duarte, que hizo pareja con él. Sí, es verdad que tuvimos, yo creo que al inicio no hubo eh, esa seguridad de que Universitario iba a hacer una gran campaña en la sub-20 por parte de la directiva de ese momento. Yo veía personas que no tenían esa confianza, esa mística que debe tener todo integrante del club universitario, porque siempre pensamos en grande, pensamos en salir a ganar. Y eso creo que estamos conscientes todos de lo que hemos pasado por Universitario, que siempre cuando salimos a la cancha salimos con ese temperamento, con esa decisión de ganar un partido. Y eso no lo veía en los directivos del momento. Lo que te manifiesta Werner Schuller es verdad, porque al inicio no concentrábamos, simplemente nos citaban para almorzar previo al partido de 6 de la tarde, almorzábamos a la 1 de la tarde en el Yeyas, que era muy cercano al Monumental, y después partíamos hacia el Monumental para enfrentar el partido de 5 o 6 de la tarde. Cuando tuvimos la primera etapa, pasamos la primera etapa y ganamos el siguiente partido, ahí recién la directiva se preocupó de llevarnos al pueblo, donde estaba concentrado el plantel profesional que estaba haciendo pretemporada en ese momento y tuvimos esa cercanía con el plantel profesional. Eso sirvió de mucho porque muchos jugadores del plantel profesional fueron a conversar con los jugadores de la sub-20, a alentarlos, a darle esos ánimos y sobre todo volcar esa experiencia del jugador de la U, del profesional, a gente joven que buscaba en ese momento ir a hacer tener una historia dentro del club. Así que poco a poco nos fuimos ganando ese espacio, digamos, de preocupación de parte de la directiva, de darnos un ambiente de concentración, alimentación y todo lo que nos permitió llegar con cierta tranquilidad a las instancias finales, ¿no? Claro. Víctor. Ahí en esa época el entrenador era Chemo, creo. Sí, es verdad. Chemo era el entrenador del plantel profesional. Y justo en la etapa final, digamos, del campeonato sub-20, el plantel de Chemo en ese momento de la U estaba en el pueblo, entrenando en el pueblo, haciendo pretemporada. Claro, porque también Werner nos contaba que el Puma, que creo que estaba justo con él, fue súper importante. O sea, dice que se infravalora lo que transmite el Puma al jugador de la U cuando es joven, sobre todo. Que eso no lo Sí, sabe mucha gente de afuera. es verdad, o sea, como te decía hace un momento, los jugadores de la U que hemos tenido la suerte de jugar en Universitario, transmitimos esa idea, ese temperamento, esa garra. Por eso es la historia del jugador de la U que tiene que tener una cierta característica. Y el Puma, pues, lógicamente, con su característica manera de jugar el fútbol de forma aguerrida y temperamental, es lógicamente uno de los abanderados de este jugador típico de la U, ¿no? Claro, por supuesto. Remontándonos a tu época como jugador, ¿tú eras hincha desde pequeño de Universitario de Deportes? Siempre he sido hincha de la U. Y es más, o sea, yo he vivido mi juventud y adolescencia a 2 cuadras de Lolo Fernández. O sea, más identificación no he podido tener, pero siempre mi hinchaje ha sido por Universitario, a pesar de que empecé jugando muy joven en Chalaco y me mantuve casi 5 años, pero en la U me mantuve 6. Y siempre fui hincha y sigo siendo hincha de Universitario. Claro, ¿y qué significó para ti, habiendo sido hincha de la U, salir 2 veces campeón con el equipo de tus amores? Bueno, para mí ha sido una gran alegría, una gran satisfacción el haber tenido la posibilidad primero de jugar por la U, del cual soy hincha, y después dar 2 vueltas olímpicas.
jugar 5 Copas Libertadores con la U, porque 2 como campeón, 2 como subcampeón, y después y alcancé una Copa Libertadores que había logrado el año anterior, en el 82 la U, y yo llegué el 83, así que jugué 5 Copas Libertadores con la U. Para mí ha sido muy grato realmente, sobre todo ver a la hinchada de la U que desde todas las épocas siempre ha sido una hinchada grande, una hinchada que transmite mucho, que empuja mucho al equipo, y eso no es de hace muchos años, desde siempre, ¿no? Desde la época que Universitario jugaba en sus pininos en el fútbol amateur y después profesional. Esa hinchada característica de la U, pues siempre empuja, siempre anima, y hasta la actualidad sigue en una estrecha relación con el plantel profesional, ¿no? O Claro. sea, el fútbol ha sido generoso contigo, bueno, te ha tratado bien, por así decirlo, pero para en adelante, ¿tú qué ves? O sea, ¿qué te propones? ¿Qué está en tu cabeza? Bueno, es lógico que todos los que en su momento como jugadores de fútbol, nuestra gran meta es jugar un mundial, jugar en la selección. Como técnico también, o sea, llegar a una selección de menores, dirigir al plantel profesional de la U ya como un comando técnico estable. Pero bueno, a veces lo que uno desea, lo que uno quiere, no se da, pero siempre uno está vinculado al fútbol, así que oportunidades se darán quizás un poquito más adelante, ¿no? Claro. Claro. Javier, ¿en qué año fue? Me parece que fue en el 2017 o en el 2018 que tú asumiste la dirección técnica de Universitario de manera interina, ¿puede ser? Sí, bueno, yo he tenido muchos momentos, hasta 3 o 4 momentos diferentes, donde he dirigido a la U de forma interina. Esta última oportunidad fue el 2018, efectivamente, después de que se va el profe Trollio. Dirigí 6 partidos y un momento muy complicado, ¿no? Un momento donde teníamos muchos jugadores jóvenes, teníamos jugadores lesionados y sobre todo los centros delanteros, tuvimos una racha muy negativa de centros delanteros que no lo teníamos a la mano, elementos muy jóvenes, y bueno, sí, estuve 6 partidos y después llegó Córdoba, ¿no? A Universitario. Claro. Javier, ¿se podría decir que tú has sido un bombero ahí en Universitario? Bueno, yo como te decía, en su momento yo tengo vinculación a Universitario en las divisiones menores desde el año 93, después de que terminé de jugar fútbol profesional. Y me he alejado de Universitario, creo yo, en 2 o 3 ocasiones en poco corto tiempo. Y después nuevamente vinculado, y nuevamente estoy vinculado desde el año 2011 hacia adelante, hasta la actualidad estoy vinculado a Universitario ya en forma continua, ¿no? Claro, Víctor. Claro, también creo que por los inicios del milenio, o sea, por el 2001, creo que también asumiste por momentos, ¿no? Sí, es verdad, o sea, como soy empleado del club, tienen de alguna manera a la mano un entrenador, y bueno, me dan esa posibilidad. Lamentablemente no he tenido el mantenerme como entrenador oficial del club, pero bueno, son experiencias que a uno lo ayudan, y quizás en algún momento pueda darse, ¿no? Claro. Claro. ¿Por lo general te sientes más cómodo con jóvenes o con planteles un poco más grandes? Porque has tenido tanto tiempo en reserva, más la sub-20. Sí, claro. En verdad, yo he tenido mi carrera como entrenador, ha sido desde los inicios que todos debemos hacer, creo yo, como entrenadores, ¿no? Dirigir escuela, dirigir
menores, dirigir competitivas, dirigir sub-20, dirigir la segunda profesional con el América Cochaguayco en su momento. O sea, he dirigido todas las instancias que se puedan dar desde el fútbol base hasta el fútbol profesional. O sea, he tenido la satisfacción de dirigir todas las categorías desde muy pequeños hasta la mayor. Así que algo de experiencia debo tener. Claro, y estás preparado para cualquiera de las opciones laborales, por así decirlo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay muchas personas que de repente tienen otra expectativa, otra manera de llegar al fútbol profesional, pero bueno, se dan a veces las circunstancias que hacen un trazo rápido y directo hacia el nivel profesional. Pero bueno, son circunstancias de cada quien, ¿no? Yo tengo, como te digo, tengo una trayectoria desde menores hasta el fútbol profesional, así que algún momento me tocará, algún momento me tocará. Claro. Javier, remontándonos a tus épocas de futbolista, ¿cuál dirías tú que fue ese jugador que viste en el fútbol peruano que era un diferente, un distinto? Bueno, han habido, yo creo que todos coincidimos y yo me arriesgaría a mencionar muchos nombres, ¿no? De los que yo he visto y los que tuve la suerte de jugar, pues yo he visto a Chupitas, he visto a Perico, he visto a Chale, he visto a Oblitas, ¿no es cierto? A Cubillas, a Cueto, o sea, es decir, la cantidad de jugadores con gran capacidad, con mucho talento de diferentes equipos, siempre yo creo que el fútbol peruano ha tenido siempre jugadores importantísimos y que han demostrado su capacidad no solamente en la selección, sino en el extranjero, ¿no? Muchos de ellos. Claro, y en la actualidad, ¿a quiénes ves de los que juegan en el fútbol peruano? Bueno, es lógico que yo tenga alguna vinculación o cercanía, digamos, o preferencia por los jugadores de Universitario, ¿no? Y me da mucho gusto que poco a poco sigan saliendo elementos jóvenes que no son muchos, pero que si con la continuidad que se les dé en los minutos, van a ir mejorando, ¿no? Así que mencionar algunos, prefiero no hacerlo, pero siempre van a salir jugadores jóvenes con mucho talento. Ahora la convocatoria, por ejemplo, de la selección, se dan jugadores bastante jóvenes que ojalá tengan esa continuidad y esa posibilidad de digamos, cimentarse en la selección, ¿no? Claro, y contar con minutos. Ahora, hablabas un poquito de tu etapa como jugador, y esta es una pregunta que es un poco curiosa, ¿no? Pero, ¿alguna vez has tenido la ocasión de conversar con Gareca sobre el gol que nos sacó del Mundial y el empujón que le dieron? No, nunca se me ocurrió. Hemos coincidido, yo trabajando en divisiones menores y Gareca en la primera etapa como entrenador de la U, y nos hemos cruzado en algunas ocasiones en los campos de entrenamiento y el saludo cordial porque el profesor Gareca es una persona de muy buen trato, ¿no? Aparte de ser un gran técnico, tiene muy buen trato personal, es una persona muy respetuosa y sí, el simple saludo, el conversar un momento, pero más allá de eso, no. Claro. Por supuesto, por supuesto. A ver, Javier, y si yo te preguntara cuál es el mejor o de los mejores, para no complicarte, de los mejores universitarios que has visto de equipos, ¿cuál me dirías? Yo creo que el que llegó a ser finalista de la Copa Libertadores, ¿no? Jugadores con gran capacidad, no solamente habían 11 jugadores, sino eran casi dos equipos que contaban con jugadores de mucha capacidad, de mucha calidad, así que yo me quedo con ese universitario de esa época, ¿no? Claro, Porque y en los últimos años. En los últimos años, bueno, yo me animaría a decir de que
el equipo que tuvimos en la época del 85, el 87, hasta el 90, fue una base de buenos jugadores, de buen equipo que logró muchos títulos para Universitario, ¿no? Y en la última época yo creo que el tricampeonato del 2000, ¿no? Jugadores importantísimos también. Ya. Víctor, ahí tenías algo que decir. Sí, sí, no, pensaba que incluso ese equipo que llega a la final de la Libertadores, la clasificación la termina siendo, por así decirlo, el equipo B. O Sí, sea, que claro, habla sí, de eso que dices, ¿no? De que habían dos equipos. sí, sabemos de esa historia, ¿no? Que yo me imagino en ese momento el profe Scarone, si no me equivoco, era el que dirigía Universitario, qué disyuntiva, ¿no? Después de que el plantel titular de la U estaba en la selección y hizo una gran campaña el segundo equipo, ¿a quién poner? La disyuntiva de pongo el equipo titular o pongo el equipo que viene jugando. La verdad que estar en una situación de tomar decisiones de ese tipo es complicadísimo porque vas a recibir críticas y comentarios positivos tanto de uno u otro lado, si tomas la decisión de poner al plantel que venía jugando o al plantel que vino de la selección. La verdad que complicadísimo, ¿no? Complicadísimo, y bueno, no tuvimos la suerte como hinchas de Universitario de poder lograr ese título a nivel de Copa Libertadores, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué hubiera Víctor, hecho Javier Chirinos? Es muy difícil decirlo, es lo que estoy manifestando, ¿no? El tener la decisión de un comando técnico como el profe Escarón en ese momento, complicadísimo, complicadísimo realmente. Pero bueno, por la vida del entrenador es una continua toma de decisiones en todo momento. Cuando entrenas, cuando pones a un jugador en un lado, cuando lo sacas, cuando contratas, cuando decides no contar con este jugador. Así que el entrenador toma decisiones siempre y en todo momento. claro. Pero fue una consulta, a ver si lo logro ahí complicar un poco. Sí. Para usted, de los últimos grandes futbolistas que han pasado por Universitario, ¿cuál vendría a ser el último ídolo, por así decirlo? Porque mucho se habla del Puma, quien para mí es un gran ídolo no solo de Universitario, sino del fútbol peruano, por todo lo que logró. Creo que es el futbolista con más títulos nacionales. Está Chemo también, que luego pasaron una serie de cosas, ¿no? Que por ahí el hincha Universitario está un poco molesto con él, pero de igual forma no se puede negar todo lo que ha hecho por Universitario. Y para los que tenemos la edad de Víctor o yo, que somos los jóvenes, hemos visto, por ejemplo, a Ruiz Díaz, ¿no? Para usted, ¿quién sería? O a la Orejita. O a la Oreja, claro. Mira, es difícil determinar el, el concepto de líder o eh, digamos, el ídolo de Universitario. Y yo tengo la sensación o tengo la idea de que, y siempre lo he dicho, no solamente lo digo yo, lo dicen la mayoría de futbolistas de Universitario, dicen que el gran ídolo es Lolo Fernández. No, está claro, está No, o sea, a lo que voy es de que es muy difícil determinar de que en la actualidad o hace 10 o 20 años aparezca un nuevo ídolo. Después de Lolo Fernández apareció José Fernández, apareció Chumpitaz, apareció Roberto Chale, en los últimos ídolos Germán Leguía, ¿no es cierto? El Puma, porque tiene tantos años jugando en Universitario, es el que, después de Lolo, creo que es el que más años se mantuvo en el club. Han habido o siguen habiendo jugadores importantes en Universitario. Chemo también ha sido un referente importante. Oblitas, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil decir ídolo, ídolo, pero de que han habido jugadores muy referentes en Universitario y lo siguen habiendo, hay muchos, ¿no? Hay muchos.
Claro. Víctor. Aquí Felipe Soles nos pregunta quién es su referente, o sea, como entrenador, me imagino. Así, alguno que admire de antes o actual, no sé. O de los Mira, dos. dentro de Universitario yo tuve la gran satisfacción de salir 2 veces campeón con la U. Y las 2 veces que salimos campeones teníamos entrenadores nacionales. Uno fue Marcos Calderón y el otro fue Juan Carlos Oblitas. Así que guardo un grato recuerdo por ellos y el profesor Barat que me dio la oportunidad de la convocatoria a la selección peruana, ¿no? Claro. Creo que también había otra pregunta por ahí, le preguntaban sobre la Libertadores. A ver, le preguntan aquí, profe, ¿cómo fue la Sí. experiencia de la Libertadores? Me imagino que se refieren a la sub-20, ¿no? Sí, claro, una experiencia muy grata, lógicamente, porque el final del camino nos permitió salir campeones, pero como les decía hace un momento, al inicio no había esa confianza, esa decisión, esa determinación de que podíamos hacer una gran campaña. Fuimos ganando esa condición o esa característica de ser candidatos a la final cuando empezamos a ganar los partidos y tuvimos ese lleno total en el Monumental cuando jugamos el clásico del fútbol peruano, ¿no es cierto? Y después, a la semana siguiente, el lleno total, pues, en el partido final. Es más, o sea, nosotros como comando técnico fuimos a ver a la otra serie para mirar un poco los posibles rivales que podíamos tener en la siguiente etapa y había muy poca asistencia de aficionados, no solamente en el Villanueva, sino en el Monumental. Y la asistencia era muy pobre, ¿no? No había todavía no se había encendido esa Copa Libertadores, pero gracias a que se dio el clásico en el Monumental, eh, fueron quizás unas 30.000 personas al clásico y para el partido final llegamos a tener, yo creo que fueron unos 40.000 personas que estuvieron en el estadio y fue muy, muy grato pues que la hinchada de la U se dijera presente en ese estadio para la final tan importante que nos permitió ser campeones, ¿no? Claro, Víctor. En esa competición, a ver, yo me imagino que como entrenador, como parte de un plantel, siempre estás, y sobre todo siendo de la U, ¿no? Como lo dijiste al inicio, siempre estás saliendo a jugar para ganar, pero ¿en qué momento sentiste que podía ser una realidad, ¿no? O sea, ¿en qué partido fue cuando dijiste, puede la U ser campeón del torneo? Cuando pasamos la primera etapa, el siguiente partido nos tocó con un equipo ecuatoriano que venía jugando bien y le ganamos 3-0. Y empezamos a pensar y a analizar de que los rivales que quedaban eran rivales, lógicamente, de un poquito más de fuste, más importantes, pero sentíamos que el equipo estaba jugando bien y que podía, de la manera como veníamos jugando, que podíamos pelearle a cualquiera en igualdad de condiciones. Así que nos despertó un poco ese espíritu ganador, positivo, después de ese compromiso que ganamos 3-0. Claro, Werner creo que nos hablaba del partido con Nacional, ¿no? También como un partido importante, porque era un equipazo. Sí, y veníamos muy golpeados porque el partido anterior los paraguayos de Libertad nos habían ganado 4-1 y nosotros necesitábamos ganar el partido para pasar a la siguiente etapa. Bueno, empatamos 0-0 con Nacional, que era un buen equipo, el Nacional de Uruguay, empatamos y con 4 puntos logramos pasar a la siguiente etapa, así que la verdad que fue duro al inicio, tanto así como te decía que les decía que al inicio no había esa confianza de parte de la directiva, ¿no? Claro. Profe, yo tengo una consulta. En ese partido contra Alianza, prácticamente, justo lo que hemos dicho varias veces en el programa, con Víctor, incluso cuando Werner ha estado acá, y el mismo Werner lo ha dicho, es que ese Alianza jugaba muy como Alianza,
y ese Universitario Claro. jugaba muy como Universitario. ¿Cómo fue estar ahí en el banquillo viendo ese choque de estilos muy clásico con ambas hinchadas y todo? Bueno, es lógico que Alianza Lima en su momento y en muchos años de su historia siempre ha tenido el juego atildado y de velocidad que ha caracterizado a sus jugadores. Y por el otro lado, el Universitario, el buen fútbol y el temperamento que pone en cada situación de juego. Así que son estilos muy diferentes, pero que hacen muy agradable un partido de fútbol. Y, y en ese momento el enfrentar a Alianza Lima era una motivación doble, el poder ganar y que ese triunfo nos permitía ir a la final del torneo. Y más aún de que los diarios de ese momento daban como ganador a Alianza, ¿no es cierto? Y habían algunos jugadores de Alianza que ya habían debutado en su primer equipo, así que ellos, de alguna manera eso les servía como un aliciente a ellos, como una motivación de que tenían un equipo bastante importante. Pero para nosotros era muy, al contrario, nos sentíamos mucho más motivados de que hubiera jugadores, o hubiera un equipo al frente como Alianza que tenía pues todos los pergaminos de ser el favorito en ese compromiso, ¿no? Claro, sin ir muy lejos, creo que, bueno, no voy a hablar por Víctor, pero en mi caso yo pensé que esa alianza pasaba, porque como usted dice, ¿no? En esa alianza había jugadores que ya estaban jugando en el primer equipo, todos eran unos aviones, todos sabían tocar la pelota, se podría decir que eran un equipazo y seguramente fueron uno de los mejores equipos del torneo, pero luego chocan contra Universitario y no voy a hablar tanto de lo emocional de Alianza, pero yo creo que Universitario se ha acostumbrado a ganarle los partidos importantes a Alianza y en ese sentido creo que como usted dice, los jugadores se sintieron motivados y cuando nadie más creía, por así decirlo, ellos creyeron, la hinchada creyó y al final pasó lo que pasó, ¿no? Sí, es verdad, el espíritu combativo, el temperamento y la fuerza mental que tiene el jugador universitario en muchos compromisos hace la diferencia con el rival. Y esa es la característica del jugador de la U. Más allá de tener condiciones para el fútbol, pero en la característica, por algo, el jugador de universitario se caracteriza por el temperamento y la garra, y eso no lo va a cambiar nadie. Así que el jugador de la U tiene esa fuerza mental para enfrentar compromisos complicados y difíciles y muchas veces salimos ganadores, ¿no? Claro. Ujú. Profe, Sí, recuerdo que... Sí, dale, tengo, dale. tengo una así, aprovechando lo que ha dicho el profe. Eh, del plantel actual, ¿quién cree que es el jugador típico, así, típico de Universitario? Que sería el referente. Bueno, en este momento yo creo que es Alfa Geme, ¿no? Alfa Geme es un jugador Ujú. que se ha identificado mucho con la U, es más, o sea, él pasó por Universitario de muy joven, él estuvo en, ¿cómo se llama? En ese grupo de alguna manera de jugadores jóvenes que después pasaron a ser la parte de la sub-20, era parte del equipo de reserva que yo tuve la suerte de dirigir, y en este momento yo creo que es uno de los jugadores con mucho temperamento para, para el momento que está universitario y el buen momento que pasa la U futbolísticamente, ¿no? Claro, de Claro, acuerdo. claro. Claro, es como una Víctor, especie de adelante. abanderado. No, recordaba que lo que decías también nos lo dijo Koichi Aparicio, ¿no? En una de nuestras primeras entrevistas habló de esa final que hasta ahora la comenta a veces con Trujillo, o hablaba de Hurtado, de Carrillo, de Christopher Soto, que venían súper bien ya en primer equipo y que hasta ahora Sí. como que lo comentan, ¿no? O sea, creo que lo recuerdas más que la gente de la U incluso, por los favoritos, por así decirlo, que se sentían en un momento. Bueno, sí, pues en verdad esa era la sensación que daba el periodismo del momento, que Alianza venía mejor con jugadores ya habían debutado en el primer equipo, con jugadores con cierta experiencia, así que en verdad pues a nosotros
ese tipo de rivales nos motiva mucho más, ¿no? Ujú. Claro. A ver, aquí nos preguntan, ¿qué jugador extranjero cree que dejó mejor recuerdo en la U? Yo creo que Esidio, ¿no? Sí, Esidio, Esidio en el tricampeonato del 2001, fue uno de los goleadores, si no es el goleador del equipo en ese momento, ¿no? Y un goleador importantísimo, Eduardo Esidio. claro, con el récord que, bueno, hasta hace poco recién superó Emanuel Herrera, ¿no? Pero tenía un récord Así importante es, también de claro goles que en una sí, claro. temporada. Ujú. Profe, aquí le preguntan cuál fue el gol que más gritó. Mm, El gol que más grité, no sé, yo creo que como entrenador, lógicamente, los penales que nos permitieron salir campeón en, en la Copa Libertadores, pero no tanto que grité, sino esa sensación de alegría y de satisfacción que nos permitió salir campeones de un torneo internacional. Yo creo que se celebran de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo ver lo que el equipo provoca en las tribunas es indescriptible. Yo mucho me acuerdo y siempre lo voy a comentar de que más allá de observar los penales que Universitario logró en esa definición, cada vez que hacíamos el gol yo miraba la tribuna y era fabuloso ver cómo saltaba la tribuna norte celebrando los disparos de penal. Así es, claro. Víctor. No, me imagino que esos son no solo satisfacción, sino alivio, ¿no? Cuando son penales, definiciones, ya no es como un gol en un partido, en la cancha, pues, sino es la sensación de que tú ya no puedes hacer nada más, ya solo te queda mirarlo. Sí, sí, lógicamente es un tema de, no sé si la palabra sea alivio, ¿no? Pero este, había una confianza en el tema de los disparos de penal porque eh, nos, nos preparamos de esa manera también, porque todos, no solamente los que pateaban los penales, sino todo el plantel, hacíamos que patearan penales en las últimas fechas como iba avanzando el campeonato, hacíamos que todos patearan penal. Y había una confianza en los muchachos para patear los penales que nos daban esa tranquilidad y esa serenidad para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Claro, qué Profe, esta, importante. esta, esta pregunta se la hacemos a todos los invitados que tenemos aquí, que conversamos con nosotros, y se la hacemos a usted también. Tengo más o menos una idea de lo que va a decir, pero ¿cuál es el momento a nivel futbolístico? ¿Cuál es el momento más feliz y el momento más triste de su carrera? El momento más feliz eh, como jugador de fútbol, salir campeón del torneo nacional, ¿no es cierto? Y después como entrenador, el haber conseguido un título internacional como universitario. El momento más triste para mí es no haber participado de un mundial como jugador de fútbol. Ujú. Para mí es el momento más triste, sí. Ujú. Profe, yo tengo otra pregunta. Antes creo que ahí Víctor quiere decir algo, pero yo sí quería preguntarle, cuando no está en todo lo que es estar dirigiendo, estar con los chicos, ¿qué es lo que hace en su tiempo libre? ¿Lee, ve películas, escucha música? Sí, yo soy una persona que dedicada, realmente no salgo mucho, no soy de reuniones nocturnas, ni mucho menos. Hago vida de familia, tengo una familia consolidada, tengo 3 nietos, así que de alguna manera eso te llama a estar en casa siempre. Muy Claro, importante en justo, estos tiempos. justo hablando de eso de las salidas nocturnas, ¿cómo hace un entrenador de gente joven para evitar un poco que el futbolista ya cuando tiene edad y está joven todavía,
no le gane la bebida, no le gane la noche, las mujeres incluso, o sea, es algo con lo que se tiene que luchar en el fútbol, pero no se nota bastante, sobre todo. Sí, es verdad. Nosotros, como comando técnico, cuando hemos estado reunidos o dirigiendo grupos de jóvenes, siempre transmitimos no solamente temas de fútbol, sino temas de temas personales, temas de conducta, de hábitos, no solamente sino también aconsejándolos en temas personales, en temas de Valores. alimentación, en temas de principios, valores. Y yo creo que el jugador de la U es un jugador muy particular, muy especial y siempre va a tener esa presión de parte del periodismo, de parte de la afición, ya sea en divisiones menores con mayor razón. Parece mentira, pero ya el jugador de la U desde muy joven tiene que sentir la presión y esa es una obligación que tienen todos los jugadores desde muy chicos. Hay una manera de poder conversar con ellos siempre lógicamente en edades como juveniles y reservistas se les transmite ese tipo de situaciones para advertirles de lo que se podría originar si no mantienen una conducta adecuada, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente, profe. Y justamente es lo que vemos, ¿no? No voy a decir que otros clubes ni que otros jugadores, pero es raro que un futbolista de universitario esté envuelto en algún escándalo o en alguno de esos temas disciplinarios, ¿no? No es común, a diferencia de otras instituciones. Claro, no es que no pase, pero Eh, pasa menos, tal vez. Sí, Claro, seguro. Son muy pocas las ocasiones donde han habido situaciones extrafutbolísticas de parte de un jugador de la U. Yo creo que mucho, el que llega a Universitario valora mucho lo que es la U como institución. Eh, Se engancha muy, muy, muy rápidamente a querer mantenerse en el club, a ser una persona, un jugador competitivo, no solamente como número 11 dentro del plantel, sino a nivel de entrenamientos, a nivel personal. Hay un respeto por los mayores, hay una identificación con la institución y esa identificación, creo yo, los hace sentir de que no quieren dejar Universitario. El jugador que llega a la U y se identifica con la institución ya no quiere salir de la U. El ambiente universitario es totalmente diferente a cualquier ambiente en otra institución y lo digo por experiencia propia. Yo he tenido la suerte de jugar 15 años fútbol, jugué 5 años en el Callao, en Chalaco, jugué 6 años en la U y después jugué un año en diferentes instituciones y el ambiente de la U es totalmente diferente, el camarín de la U es totalmente diferente a cualquier otro camarín. Este, es, es muy particular, muy especial. Yo creo que, te vuelvo a repetir, aquellos que llegan a Universitario no quieren salir del club, no quieren salir del club. claro, Claro. claro, totalmente. Javier, vamos ahora con... Estas son las tres preguntas clásicas que tenemos justo acá al finalizar el programa para no quitarte Ujú. más tiempo. Son tres Sí, preguntas. Esperamos tu completa honestidad. Ujú. Y la primera la va a hacer aquí nuestro amigo Víctor. A ver, de la acuerdo. primera. ¿A qué jugador técnico, a qué personaje del fútbol retarías para estar acá con nosotros, para sentarse aquí a conversar en un programa? ¿A quién? Eh, no sé, yo creo que Que nos pueda contar anécdotas gran- interesantes. un compañero que tengo mucha estimación y que de repente no lo veo seguido, pero hay una afinidad, es Leo Rojas, ¿no? Leo Rojas ha sido un gran compañero de equipo, un jugador que sigue vinculado al fútbol en UTC con Franco Navarro y un jugador que tiene mucha experiencia porque pasó de Universitario, pasó a Cristal, estuvo mucho tiempo en la selección y una gran persona también, ¿no? Claro, Claro. tremendo, tremendo invitado, tremendo invitado. Vamos ahí Ujú. a intentar hacer las gestiones necesarias
para que esté con nosotros y podamos charlar un poco de fútbol. Víctor. A ver, ¿alguna anécdota que tengas, así que es lo más ilegal que puedas contarnos? Algo que se pueda contar, o alguna locura que hayas hecho. Algo ilegal que hayas hecho de repente en tu juventud, ¿no? No necesariamente ligado al fútbol. Nos han No contado de sé qué todo. puede ser no sé qué puede ser ilegal. Este, mm, la verdad que no sé, tendría que ser algo de juventud, pero no sé qué contar realmente. No sé qué contar. No. O alguna locura, tal vez. No, locura no, pero por ejemplo, en la época escolar yo nunca pensé ser futbolista profesional, o sea, mentalmente nunca me preparé a decir, en la época de colegio voy a ser jugador de fútbol, y sin embargo había compañeros que decían, oye, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a ser militar. A mí nunca se me pasó por la cabeza ser jugador de fútbol, sin embargo, llegaba al colegio y lo primero que hacía era ponerme a jugar fútbol. Y tanto así de que terminaba tan sudado en que quería ingresar al salón y el profesor no me dejaba pasar porque me decía, anda, lávate antes de entrar al salón porque no puedes entrar en esas condiciones. O sea, pero como te vuelvo a repetir, nunca tuve esa vocación de pensar de que iba a ser futbolista profesional. Se dieron las cosas de forma muy particular, creo yo. Claro, claro, profe. Y la última pregunta es, ¿VAR sí o VAR no? Yo creo que se ha vuelto de alguna manera legal el tema del VAR en el sentido de que valida o no valida goles, sobre todo, y penales, ¿no? En muchas ocasiones se han validado goles que no eran o eh, se han dado penales que no eran o al revés, que sí eran. Y yo creo que en ese aspecto, en goles y penales, sí me parece que es lo más adecuado. Lo que sí debería ser algo, no consultarlo directamente el árbitro en la pantalla, sino que ya sea algo ya directamente, la comunicación directa, fue penal, fue gol, no fue gol, que ya lo digan simplemente a través del intercomunicador y no detener tanto tiempo el juego, ¿no? Claro. Profe, ¿y este VAR del fútbol, este programa? Sí, bueno, lógicamente interesante siempre conversar de fútbol. Eh, Ahora que se dan estas circunstancias donde no hay nada presencial, donde no podemos estar cerca ni entrevistados ni entrevistadores, esta manera de conversar de fútbol virtualmente nos da esa posibilidad y yo les agradezco mucho porque el conversar de fútbol para una persona de fútbol como yo y como ustedes que son de fútbol, siempre es grato, ¿no? Conversar de fútbol, por más de que digan que son, hace muchos años pasó esto, pasó lo otro, pero son recuerdos fabulosos que a uno le dan alegría poderlos tener presente en estos momentos, ¿no? Claro, porque a veces la gente dice, pero ya han hablado 50 veces de lo mismo, 60 veces de lo mismo, pero para una persona que le apasiona el fútbol quiere escucharlo y decirlo todo el día. Y Es qué mejor verdad, que de yo los creo protagonistas. que sí, claro, tenemos los que somos de fútbol realmente podemos estar conversando de fútbol mucho tiempo, ¿no? Se dan situaciones donde se dan dos, tres cafés y nadie se quiere levantar para seguir conversando de fútbol, ¿no? Y eso se da en toda reunión y gente que se cruza en forma casual o no, pero siempre se dan las conversaciones de fútbol como seguramente las conversaciones de política, ¿no? Así es, profe. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a Víctor también por estar aquí, a toda la gente que se ha enganchado aquí al Bar del Fútbol, agradecerle sus comentarios, los mensajes al profe que han sido un montón, y nada, un gusto, cuídense, muy buenas noches. Igualmente, muy amable por la entrevista a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.